darte esperanza a muchas vidas. Y tú eres una pieza importante. Celebraremos contigo nuestros 89 años en Visión Compartida 2020. Espérala. Desde estos momentos aquí en HCJB Noticias vamos a conversar con la economista Ana Patricia Muñoz, investigadora, directora del Grupo Faro, sobre las elecciones que acaban de darse en los Estados Unidos y cuyos resultados se dieron a conocer, aunque no de manera oficial y definitiva. Este último sábado se conoce que Joe Biden ha ganado las elecciones en un sistema electoral que no es muy conocido fuera de los Estados Unidos y a veces genera cierta confusión. Gracias por acceder a este diálogo con HCJB Noticias, economista Muñoz. Quisiéramos de entrada conocer este sistema electoral y por qué es que a veces no es muy claro para quienes no vivimos en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación y por hablar de este fascinante tema que nos ha tenido sin dormir desde el martes y quizás mucho antes también. Efectivamente, el sistema de elecciones de Estados Unidos es muy complejo y se remota a la independencia y creación por los fundadores de este país, de un sistema donde en un principio era un país relativamente pequeño, con las 13 colonias, principalmente en la costa este de los Estados Unidos, donde para evitar conflictos se creó este sistema de colegios electorales para que cada estado, aún los más pequeños, preeminentemente los estados, por ejemplo, de Nueva Inglaterra, donde está Vermont, donde está Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos, tengan también su voz y así poder avanzar hacia la independencia, avanzar hacia la Constitución, avanzar hacia el presidente en George Washington. Entonces, realmente esto se remota cientos de años atrás y lastimosamente no ha sido un sistema que ha sido modernizado, en parte porque está garantizado en la Constitución, y un cambio extremo de este sistema significaría cambios a la Constitución, reformas que han sido muy escasas en los años de vida de los Estados Unidos de Norteamérica. En resumen, y podemos ir detallando qué significa este sistema democrático, esta es una democracia indirecta, es decir, si bien todas las propagandas electorales, las campañas, es alrededor de un binomio o de un partido, los electores cuando votan por su presidente y vicepresidente lo hacen en realidad a través del colegio electoral. Es decir que, como ha pasado ya en las últimas, en dos elecciones anteriores a esta, los demócratas tuvieron más votos populares, es decir, si se cuenta la gente que votó por el Partido Demócrata fue mayor a la que votó por el Partido Republicano, pero por el sistema de colegios electorales los presidentes fueron republicanos. Y esto ha pasado 3 veces aún más antes, así que en total 5 veces que ha pasado que el voto mayoritario de la gente no se ve reflejado en quién es elegido al final como presidente o vicepresidente. Y ahí, por supuesto, hay estados que son los más importantes, que se llaman los swing states, los estados péndulo. El resto de estados un poco ya se sabe, unos son azules, demócratas, unos son rojos, republicanos, pero hay esos estados que varían y que pueden muy bien cambiar de republicanos a demócratas de unas elecciones a otras, y seguro de estos estaremos hablando esta mañana. Podríamos explicar qué es un colegio electoral y generalmente una vez que se conocen los resultados, debe reunirse para elegir, designar al presidente en base a este número de delegados al colegio electoral, ¿no? Exactamente. Entonces, el número de estos delegados al colegio electoral va a depender, o es exactamente igual al número de representantes en la Cámara de Representantes, más el número de representantes en el Senado. En el Senado es muy fácil, son 2 por estado, 50 estados, 100 senadores. En la Cámara de Representantes es un poco más complejo. Entonces, hablemos, por ejemplo, del estado de Pensilvania, ¿no es cierto? Que ha estado desde el principio como el estado que había que revisar diariamente sobre cómo están las encuestas, aunque con sus errores, que es natural, y cómo está el resultado final. En Pensilvania, el número de delegados o de colegios en el colegio electoral son 20, ¿no es cierto? Comparado a otros como estados más pequeños que tienen 1. Entonces, imagínense ustedes la diferencia que esto hace. De hecho, para ser ya llamado Biden y Harris como el vicepresidente y vicepresidente respectivamente, tuvieron que esperar que Pensilvania sea el estado donde ya le den a Biden. Entonces, ahí son 20.
¿Y qué es lo que sucede? Es que ahorita estamos ya finalizando, todavía no está oficializada, ¿no es cierto? Pero ya se lo llama como presidente elegido y vicepresidente elegidas, a que culminen de contar todos los votos y el 14 de diciembre, digamos, se reúnan los representantes de cada estado a asegurar o a entregar su voto, su confirmación de que estos son el binomio ganador. Podría pasar, Edwin, que ellos no vayan con lo que dijeron los votantes en su estado. Nunca ha sucedido, me parece, en la historia de los Estados Unidos que eso podría pasar, pero podría pasar que los representantes de su estado vayan a esta reunión y no escojan a quien escogieron la población de sus estados. Nunca ha ¿Y estos pasado. representantes tienen nombre, apellido? Sí, son personas de carne y hueso que se las elige por su prominencia y por su liderazgo en cada estado lo hace a su manera y ellos ya se sabe quiénes van a ser y van a asistir un poco simbólicamente, ¿no es cierto?, a presentar ya los votos que ratifiquen que estén por sobre los 270 para poder ser elegidos presidentes. Después ya en enero, el 20 de enero, se posesiona el binomio ya como presidente oficial de los Estados Unidos. 270 votos se necesita y eso hace la mayoría del número de delegados a este colegio electoral en estas elecciones en los Estados Unidos. Es la economista Ana Patricia Muñoz, investigadora, directora del Grupo Faro, con quien estamos conversando sobre las elecciones en los Estados Unidos. Que tuvieron lugar la semana anterior y cuyos resultados se siguen conociendo y hasta el sábado se sabe pues que Joe Biden de los demócratas ha ganado la elección en binomio con la señora Harris. Algunos anuncios que ya había hecho previamente Joe Biden, como por ejemplo de regresar a la Organización Mundial de la Salud, regresar también al Acuerdo Global de París sobre el cambio climático. ¿Esto cómo debería percibir el mundo entero este retorno de los Estados Unidos a estos compromisos internacionales mundiales? Sí, yo no puedo negar que es una fantástica noticia. Es un poco el retorno a los mínimos principios democráticos y de preservación de alianzas y de un mundo que quiere algo de progreso. Realmente es algo que si no pasaba nos dejaba completamente en la penumbra por varias, no solo retórica y narrativa divisiva, racista que tenía Donald Trump, sino justamente porque también hay políticas que son implementadas y que han hecho muchísimo daño, no solo al sistema de protección social de los Estados Unidos, al sistema que ha generado en esta administración de Trump mucha violencia, no solo eso, sino también al sistema internacional. Como mencionas tú bien, Edwin, Biden ha prometido que una de sus primeras acciones cuando ya llega a su oficina ovalada va a ser la de regresar al Acuerdo de París y también la de regresar a la Organización Mundial de la Salud. Cosas absolutamente necesarias, yo diría los mínimos que se deben hacer. Ahora habrá que esperar realmente los cambios estructurales que se puedan hacer. Hay otras cosas que él también puede hacer con lo que aquí sería un decreto ejecutivo, ¿no es cierto?, que no necesitan la aprobación del Senado, porque aparentemente el Senado va a continuar en manos republicanas y esto puede bloquear incluso los appointments, es decir, quién selecciona para su gabinete. Hasta ahora van empatados 48-48, pero va a ser una situación complicada. Pero estas otras cosas sí, un poco, Edwin, deshacer el retroceso que la administración de Trump marcó desde su primer día en la presidencia, ¿no? Y estos dos ejemplos que tú mencionas son, Sobre como todo diría yo, al interior de los Estados Unidos habló de vacuna gratuita contra el COVID y retomar ese plan de salud que lo había iniciado Barack Obama y que prácticamente fue truncado, algo de eso también para los Estados Unidos, ¿no? Sí, hay todo un sistema que fue desmantelado desde el inicio, aduciendo ahorros que en grandes, en el horizonte no se produjeron. Los déficits ahora son más grandes que en la administración de Obama, pero se desmantelaron no solo la salud, se desmanteló el sistema de protección de casas, por ejemplo, de viviendas y muchas otras cosas más. Pero efectivamente Biden ha anunciado no solo este regreso a la Organización Mundial de la Salud, sino también tener una
visión mucho más proactiva de trabajo con los estados para que, por ejemplo, el mandato de usar mascarillas cuando los estados los decidan, pero un poco ya empujando también desde el gobierno central y tener una política estatal. Los Estados Unidos ha tenido cero política estatal, me parece a mí, en términos de lucha contra la pandemia, más bien lo ha dejado a los estados, y no solo eso, sino que a los estados como Michigan, donde se han tenido medidas mucho más estrictas, ha habido una crítica feroz, tanto así que el uso de la mascarilla se ha vuelto el símbolo político más grande de estos tiempos, cuando no debería ser así. Es la economista Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro, conversando aquí en HCJB Noticias. En América Latina y específicamente en Ecuador, ¿qué deberíamos esperar con este nuevo gobierno, con esta nueva administración de Joe Biden y los demócratas? Por un lado, yo creo que para los migrantes ecuatorianos que están en Estados Unidos y que son nuestros compatriotas, es un respiro, es un alivio no tener que tener el miedo que se tuvo durante estos 4 años, nuevamente desde el primer día. Yo estuve ahí esos primeros días y las personas en las calles, especialmente migrantes, temían por lo que les vaya a pasar. Entonces, yo creo que hay un respiro. Yo creo que una de las primeras cosas que puede hacer Biden, es retroceder en esta política de Trump de quitar esto del Dream Act, que es un decreto ejecutivo que estableció Obama para que quienes fueron traídos indocumentadamente de niños a Estados Unidos tengan la posibilidad de estudiar y de quedarse un poco más de tiempo en los Estados Unidos hasta que haya una reforma legal profunda, ¿no es cierto? Entonces, un alivio para los migrantes que están allá, que pueden de este lado tener una forma, un mecanismo de participar activamente en la sociedad y en la economía, sin este temor, esta tensión terrible, que para mí es muy importante por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿cómo serán las relaciones con América Latina? Ahí para mí hay una gran interrogante. Incluso con la administración de Obama no hubo mayor diferencia, me parece, que lo tradicional, ¿no es cierto? Creo que la doctrina Monroe fue lo más proactivo que tuvo los Estados Unidos ya hace muchísimos años. Esperaría que haya una relación cordial. No se ha escuchado mucho de darle importancia y el valor que debería tener América Latina en el continente, ¿no es cierto? Pero por lo menos yo creo que va a ser una relación diplomática en la que se pueda trabajar. Está el Ecuador en proceso de varios acuerdos, incluido un acuerdo de libre comercio. Yo creo que eso va a continuar. Pero para mí lo más importante y drástico va a verse dentro de los Estados Unidos con los mismos migrantes ecuatorianos. En lo que tiene que ver con la construcción del muro en la frontera con México, ¿se suspenderá, quedará trunco o qué puede pasar? Eso fue siempre una retórica populista que no se sabía que no iba a pasar y que no pasó. Más aún, la campaña de Trump se basó en que hago este muro y el muro paga a los mexicanos, pagarán los mexicanos. Trump sigue insistiendo que México ya pagó por el muro. Esto es absolutamente falso. Lo que es muy preocupante, más allá del muro, que es algo simbólico que él quería construir, esa hermosa pared, como él la mencionaba, es la separación de los padres indocumentados de sus hijos. Edwin, hay un último informe que muestra que todavía hay 524 niños tan pequeños como 4 años que todavía no pueden encontrar a sus padres, y ya son 2 años de la separación inhumana que se tuvo a estos niños. Yo esperaría ahí que haya una acción firme de la administración Biden para que se corte de raíz esta separación drástica, terrible de familias y que ojalá se trabaje en una política migratoria. Hay que decir, la administración Obama-Biden no avanzó como se debía. Hubo este Dream Act que les mencionaba, pero es como un parche, ¿no es cierto? Pero no hubo una política integral de migración. De hecho, hubo también muchísima gente que fue deportada en la administración Obama-Biden. Esperemos que las lecciones aprendidas traigan a una situación mucho mejor para los estadounidenses y los inmigrantes en ese país. Es la economista Ana Patricia Muñoz, aquí en HCJB Noticias, como directora del Grupo Faro. La elección de la senadora Harris como primera mujer afro a la vicepresidencia de Estados Unidos también abre cierta expectativa y se ha visto la llegada a la Casa Blanca por primera vez con cierta expectación. ¿Alguna
¿Qué se debería esperar con aquello? Yo primero creo que esto ya es un triunfo, pero es un triunfo y hay que pensarlo así, no para los demócratas, no para este binomio, es un triunfo para la democracia y para el progreso. Es la primera vez, le dicen que es la mujer de los primeros, ¿no? Es la primera vez que hay una persona de color. Ella es su madre es de la India, su padre es de Jamaica, entonces primera vez que alguien de Asia va a ocupar un puesto de esta altura, primera vez que alguien afroamericano va a ocupar a alguien de esta altura, primera vez que una mujer va a ocupar un puesto de esta importancia, ¿no? Entonces, ella se ha destacado, ella fue Attorney General en California, la primera mujer con estas características también, es decir, constantemente ella ha demostrado. Recordemos que Kamala Harris estuvo como contrincante de Biden en las primarias demócratas, donde tuvo quizás los encontrones más fuertes en estos debates, fue entre Biden y Kamala, y ahora se encuentran, me parece, muy alineados, muy fuertes, pero sobre todo yo creo que este símbolo va a ser fundamental para continuar avanzando y demostrar que las mujeres tienen un rol fundamental en la política y en generar políticas públicas que nos lleven a unos países y a un mundo mejor. Además es una mujer muy preparada, muy articulada, tiene el mensaje claro. Ella en su campaña, si bien sigue siendo centro, ¿no? Aquí las personas que se asustan de que este es el socialismo y que la izquierda, no, hay que relativizarlo, ¿no es cierto? Entonces, Kamala más centro-izquierda, Biden completamente centro, unos demócratas lo dicen un poco muy centro-derecha, pero están ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va a ser un buen equilibrio. Ahora, hay que juzgar por el rol que vayan a tener, las políticas que vayan a impulsar y ojalá que no encuentren completo bloqueo en el Senado. Y esto en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Que es totalmente diferente a nuestra realidad. El hecho de que Donald Trump todavía no acepte los resultados, él ha dicho que si fueran los votos, si solo se contaran los votos legales, él ganaría, pero que según él se están contando votos que no son legales, aduciendo que se están contando votos que han llegado después del día de las elecciones por correo, porque en esta ocasión, dada la pandemia, se votó muchísimo por el correo y estos votos siguieron llegando y por ende los demócratas tenían un poco de mayor respaldo con estos votos. Este hecho, ¿qué implica? ¿Le quita un poco de legitimidad al triunfo de los demócratas? ¿Tal vez se debilita la democracia en Estados Unidos? ¿O simplemente es por no querer aceptar solamente un triunfo algo poco inusual, ¿no? En Estados Unidos. Varias cosas ahí. Empezando por lo último, Edwin, a mí me parece absolutamente vergonzoso para una democracia que si bien tiene sus diferencias, sus fallas, históricamente ha tenido errores garrafales, sobre todo en limitar derechos a las personas de color, a pesar de todo eso, ha sido democracias en la que ha habido una transición de poder pacífica. Estaba oyendo que me parece que en 1876 fue quizás la única vez que hubo una tensión tan grande en la que no se sabía quién iba a llegar a ser elegido y hubo varias negociaciones ahí. Pero desde ahí hasta acá, por diferencias más grandes que existieran, siempre ha habido esta respuesta de honor del candidato que pierde, de dar su discurso, de conceder la elección y de hacer una transición pacífica. Recordamos las imágenes de Obama invitando a Trump en su oficina, las fotos, la transición, con mismo Bush y Obama, es decir, esa es la imagen, ¿no es cierto?, de respeto de la oficina, del rol que tiene la presidencia, de la majestad que tiene. Y eso se está viendo destrozado en minutos con esta actitud de no aceptar lo que ya es evidente. Sí fue, por supuesto, estábamos a minutos, a segundos de ver a cada rato qué pasaba con los estados como Pensilvania, Wisconsin, Michigan, la misma Florida, Texas. Podía bien ser que Trump gane las elecciones, esa era una posibilidad. Ahora Biden tiene cerca de 300 votos, digamos, de los 270 que se necesitan electorales del colegio electoral, y está ya claramente, incluso Fox News anunció ya que Biden es el presidente elegido. Entonces, realmente es una pena. Asimismo, Edwin, no creo que la base de Trump, ellos escuchan solo a su mensajero.
Entonces, siguen protestando, diciendo que se voten que se cuenten los votos legales. Es primera vez que yo escucho esta terminología, incluso no sé a qué se refieren. Hay que recordar, Edwin, que el mismo presidente Donald Trump votó por correo en lo que se llama absentee ballot, es decir, es algo que siempre ha pasado. La diferencia, y es una gran diferencia, es que hoy hubo 100 millones de votos por correo o por absentee ballot, que es otra forma de votar, ¿no es cierto? Entonces, un reto gigante absolutamente, pero que tenía que suceder por la pandemia. Y finalmente, los demócratas impulsaron que las personas voten por correo para que voten y la pandemia no les impida. Los republicanos hicieron una campaña contra el sistema de correos de Estados Unidos. Entonces, no es de sorprenderse lo que estamos viendo en estos momentos y sinceramente espero que se dé la vuelta a la página y que se pueda tener una transición más o menos ordenada. El expresidente Bush justamente dijo que estas elecciones han sido justas y que es un legítimo ganador Joe Biden. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido la economista Ana Patricia Muñoz, investigadora y directora del Grupo Faro, que nos ha hablado aquí sobre las repercusiones que implica estas elecciones en los Estados Unidos, donde los demócratas con Joe Biden y Kamala Harris vuelven a la Casa Blanca, algo que ha tenido expectativa también a nivel mundial, ¿no? Porque directo o indirectamente siempre la elección de un nuevo gobernante en los Estados Unidos tiene incidencia mundial, ¿no? Sí, sí, realmente este es solo el principio. Además, vamos a ver cuál es la agenda. Hay unas agendas gigantes en cambio climático, en salud. No nos olvidemos del sistema de salud. Ese fue quizás uno de los roces más grandes, incluso en las primarias demócratas. Temas de migración, temas de comercio exterior con China, temas de política exterior y diplomacia con Rusia y con otros. Es decir, hay toda una agenda que tendremos que ver día a día qué es lo que sucede. Y el Ecuador, al ser una economía pequeña y abierta y estar en América Latina, evidentemente lo que sucede allá nos influye, más aún cuando el dólar es nuestra moneda. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos, muy conscientes, leer y estar atentos de lo que pasa allá para estar informados. Muchísimas gracias, Ana Patricia Muñoz. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, Edwin. Buenos días.